No sé si alguien leerá estas líneas. Tal vez las encuentre un soldado alemán cuando todo termine, o quizá el fuego las consuma junto a mí. El aire huele a humo, a piedra quemada y a miedo. Berlín se derrumba sobre sí misma, y yo, un piloto americano caído del cielo enemigo, camino entre los restos de una ciudad que me odia sin conocer mi nombre. Cada paso es un eco de los motores que ya no volveré a oír. Caí de noche. El avión ardió como un cometa sobre los tejados, y cuando abrí los ojos entre los escombros, lo primero que escuché fueron gritos. No eran soldados, eran civiles, mujeres, ancianos, niños, todos con la misma rabia en los ojos. Me escondí entre cuerpos sin rostro, respirando polvo y ceniza, mientras la Gestapo peinaba las calles. Esa fue la primera vez que sentí lo que era ser el enemigo. Escribo estas palabras con las manos temblando, bajo una luz que apenas resiste. No sé si lo hago para dejar un testimonio, o simplemente para no volverme loco. En cada esquina, los ojos de la guerra me observan. No hay diferencia entre víctimas y culpables, solo ruinas que hablan en silencio. Cada rostro que encuentro podría ser mi juez o mi verdugo. El cielo que antes me protegía, ahora me ha abandonado. Los aviones que oigo no traen rescate, sino bombas. Estoy solo, sin patria ni bandera, con un diario que nadie pidió y una verdad que nadie quiere escuchar. A veces creo que los muertos me acompañan y que escribo para ellos. Si estas páginas sobreviven, que sepan que no fue valentía lo que me hizo escribir, sino miedo. Miedo a desaparecer sin dejar un rastro, miedo a que el mundo olvide que incluso el enemigo también sangra. Y esta noche, entre los muertos de Berlín, escribo, para seguir sintiéndome humano. Dicen que en la guerra los héroes mueren en el cielo y los culpables sobreviven en la tierra. Yo no fui ninguno de los dos. Fui un piloto americano abatido sobre Berlín, arrastrado por el fuego de mis propias bombas, y condenado a caminar entre los restos de una ciudad que ya no sabía diferenciar entre enemigos y fantasmas. En mis manos no quedaban armas, solo un cuaderno, y el temblor constante de alguien que ya no espera ser rescatado. Durante 3 días y 3 noches me escondí entre ruinas, respirando el polvo de los que murieron antes que yo. Escuché voces en alemán buscando a el piloto enemigo, y comprendí que no era solo un hombre perdido, sino un símbolo de odio. Pero también descubrí algo que no esperaba: compasión. En medio del hambre, del miedo y del colapso, hubo ojos que no me delataron. Manos que, aún temblando, me dejaron un pedazo de pan. Y supe entonces que, incluso en tierra hostil, la humanidad aún respira entre los escombros. Este diario no es una historia de gloria ni de patriotismo. Es la confesión de un hombre que cayó del cielo y descubrió que el infierno no estaba bajo las nubes, sino dentro de cada corazón que la guerra corrompió. Cada palabra que escribiré fue un intento de aferrarme a la vida cuando ya no quedaba nada. Antes de leerlo, quiero pedirte algo. Si estas historias te tocan, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las voces perdidas de la Segunda Guerra. Comenta desde qué ciudad nos escuchas y deja tu like si crees que la historia también puede recordarnos lo que significa ser humano, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Nunca olvidaré el sonido del metal desgarrándose en el aire. El cielo sobre Berlín estaba ardiendo aquella tarde. Nos enviaron a bombardear los restos de una ciudad que ya era solo humo y huesos, y mientras mis compañeros reían nerviosamente en el intercomunicador, yo sentía que algo en mí se estaba rompiendo. Cuando la antiaérea empezó a rugir, supe que no volvería a casa. El avión tembló. El motor izquierdo explotó en una llamarada, y el olor a combustible quemado llenó la cabina como un presagio. Recuerdo haber visto la ciudad extenderse bajo mí, una selva de ruinas y fuego. En ese instante, antes de saltar, pensé en mi madre, en cómo me había despedido sin saber que aquel abrazo sería el último. Apreté el rosario que me había dado y salté al vacío, sintiendo que el mundo se partía en dos. El viento me golpeó el rostro,
y el rugido de los motores se fue desvaneciendo hasta quedar solo el silbido del aire y mi propio corazón. Aterricé en el techo de un edificio destruido. El paracaídas se enganchó entre vigas retorcidas y durante unos segundos quedé suspendido sobre el abismo. Logré cortar las cuerdas antes de caer sobre una montaña de ladrillos y polvo. El impacto me dejó sin aire, con un zumbido ensordecedor en los oídos. El cielo se volvió gris, y todo a mi alrededor era silencio, hasta que escuché los gritos. ¡Amerikaner! ¡Amerikaner! Voces llenas de odio y miedo. Me arrastré entre los escombros, buscando un refugio, cualquier sombra que me ocultara. A pocos metros, un grupo de civiles miraba hacia el cielo, señalando el humo de mi avión en llamas. Alguien disparó. No sé si fue hacia mí o al aire, pero corrí sin mirar atrás. Ese fue mi primer contacto con Berlín. Encontré refugio en lo que parecía haber sido una panadería. El suelo estaba cubierto de vidrios y harina quemada. El olor a pan y sangre se mezclaba en el aire como una ironía cruel. Me quité el casco, miré mis manos manchadas de hollín y me di cuenta de que no era un piloto. Era un animal acorralado. En el rincón había un espejo roto. Me vi reflejado en 1000 fragmentos. Ninguno de ellos parecía humano. Escribí mis primeras líneas allí, en un trozo de papel que había resistido las llamas. Caí sobre la ciudad que tantas veces destruí. Esa frase fue mi primer pensamiento, y la más honesta de todas, porque entendí en ese momento que estaba pagando por cada bomba lanzada, por cada techo que se derrumbó bajo mis órdenes. El cielo que había traído la muerte ahora me condenaba a caminar entre los muertos. Afuera, el ruido de las sirenas nunca cesaba. Cada explosión me recordaba que la guerra no tenía lados, solo víctimas. Vi pasar a un grupo de mujeres con cubos de agua, apagando los incendios de lo que quedaba de su calle. Una de ellas me vio. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no había odio, solo agotamiento. Me oculté antes de que dijera algo. No sabía si me delataría o me perdonaría. La noche cayó con un frío imposible. El cielo, iluminado por los destellos de las bombas, parecía una cicatriz abierta. Encendí una vela pequeña que había encontrado entre los restos del mostrador. Su llama temblaba con cada respiración. La usé para escribir, como si esas palabras fueran mi única manera de seguir vivo. Pensé en mis compañeros, en los que no saltaron, en los que quedaron atrapados dentro del fuego. Me pregunté si alguien escribiría también sus nombres, si algún día alguien los recordaría como hombres y no como invasores. Quizás todos en esta guerra éramos iguales, sombras buscando sentido en medio del ruido. Cuando la vela se apagó, la oscuridad me abrazó por completo. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón. Me recosté sobre el suelo frío, con el diario bajo el pecho, como si fuera un escudo. No sabía si vería el amanecer, pero sí sabía algo. El cielo ya no me pertenecía. Y a partir de esa noche, cada palabra que escribiría sería un intento de volver a sentirme humano, aun cuando todo alrededor me recordaba que ya estaba muerto. El amanecer sobre Berlín no era un amanecer. Era una herida abierta en el horizonte, donde la luz apenas lograba atravesar el humo. Las calles parecían desiertas, pero en cada sombra había vida, o algo que fingía estarlo. Salí del refugio cuando el silencio se volvió insoportable. El aire olía a hierro, humedad y ceniza. No sabía hacia dónde ir, solo que quedarme quieto sería morir. Avancé entre las ruinas de lo que alguna vez fueron hogares. Cada paso crujía sobre vidrios y huesos. Vi juguetes calcinados, retratos cubiertos de polvo, y un piano sin teclas que todavía parecía llorar. Pensé en todas las veces que observé esa ciudad desde el aire, sin imaginar lo que había debajo de las nubes. Desde arriba, todo era una misión. Desde el suelo, era una tumba abierta. En una esquina encontré un cuerpo. Era un soldado alemán, joven, casi un niño. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo con una expresión vacía. Tenía un cuaderno en el bolsillo de su abrigo.
Lo saqué con cuidado, temiendo que se deshiciera entre mis dedos. No lo abrí. No podía. Aquel diario era su voz, y yo ya tenía la mía. El sonido de pasos me obligó a esconderme. 3 hombres pasaron corriendo, llevando fusiles y gritando nombres que no entendí. Uno de ellos arrastraba una maleta, otro una radio, y el último llevaba el brazo ensangrentado. No parecían soldados, sino sobrevivientes del caos. Esperé a que desaparecieran antes de salir. Por un instante pensé en pedir ayuda, pero ¿qué palabra podría salvarme si mi acento me condenaría antes de terminarla? Caminé hacia lo que quedaba de una plaza. El suelo estaba lleno de cráteres y el aire vibraba con el eco lejano de los bombardeos. Entre los restos de un tanque vi algo moverse. Era un perro, flaco, cubierto de polvo, con una pata herida. Me miró unos segundos antes de acercarse. Compartimos silencio. Saqué un trozo de pan duro de mi chaqueta y se lo lancé. Lo devoró sin ruido, y por un momento sentí que no estaba solo. El perro me siguió durante un tramo. Parecía entender mi miedo, o tal vez lo compartía. Nos refugiamos bajo un puente, donde el río Spree corría lento, cubierto de cenizas. Allí bebí un poco de agua sucia, lo justo para seguir caminando. En el reflejo del agua vi mi rostro. No era el de un soldado, era el de un hombre derrotado por sus propios fantasmas. A mediodía encontré un refugio antiaéreo semiderrumbado. Dentro había 3 personas, una anciana, un niño y una mujer joven. Me apuntaron con un cuchillo cuando entré. No hablé. Solo levanté las manos y mostré mi diario. La mujer me observó durante un largo silencio. Luego bajó el cuchillo y me hizo una seña para quedarme. No sé si fue compasión o simple cansancio. Pasamos horas sin decir palabra. El niño dormía abrazado a un trozo de manta. La anciana miraba la puerta, como si esperara a alguien que nunca llegaría. La mujer me ofreció un poco de sopa. La acepté, sabiendo que ese gesto podía costarle la vida si alguien descubría quién era yo. Quise agradecerle, pero no encontraba las palabras. Ella solo dijo: «No todos queremos matar». En ese momento comprendí algo que los uniformes nunca enseñan. No hay bandos cuando el hambre te mira a los ojos. No hay enemigo cuando el miedo te quita el sueño. Y aunque sabía que no podía quedarme, esa noche dormí por primera vez sin soñar con fuego. Guardé en mi diario una frase que aún puedo leer con la voz de ella en mi mente. La guerra es el idioma de los que olvidaron hablar. Cuando desperté, el refugio estaba vacío. Solo quedaba el olor del carbón apagado y el cuenco donde había estado la sopa. No sé si huyeron o si alguien los encontró. Me quedé un momento, en silencio, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que seguía muriendo. Y mientras escribía, el perro regresó. Se sentó a mi lado, mirando hacia la calle. Quizás él también buscaba un camino que ya no existía. El tercer día amaneció con un ruido diferente. No eran bombas ni motores. Era el sonido de pasos organizados, botas que no dudaban al caminar. La Gestapo estaba peinando los distritos en ruinas, buscando desertores, espías y, sobre todo, el piloto enemigo que cayó del cielo. Supe entonces que ya sabían de mí. Me había convertido en un rumor, en un fantasma con rostro extranjero. Y en Berlín, los fantasmas no vivían mucho tiempo. Intenté escapar hacia el norte, guiándome por las torres que aún quedaban en pie. El perro seguía a mi lado, cojeando, fiel y silencioso. Cada explosión a lo lejos era como un reloj marcando el tiempo que me quedaba. Me movía por las sombras, cruzando patios y sótanos, sintiendo que la ciudad respiraba sobre mí, observándome. A veces creía escuchar mi nombre entre los gritos. O quizás era solo la culpa hablándome en otro idioma. En una calle medio derrumbada había un grupo de hombres armados. Llevaban brazaletes negros y sus voces eran secas, cortantes. Tenían a un prisionero arrodillado frente a ellos, un joven con ropa civil. Lo golpearon, lo acusaron de ayudar al enemigo. No esperé a ver más. Sabía lo que ocurriría después. El disparo resonó como una sentencia también para mí.
Corrí sin rumbo, con el diario apretado contra el pecho. El perro ladró una vez, y eso fue suficiente para delatarme. ¡Ahí! ¡Ahí está!, escuché gritar. Las balas silbaron, cortando el aire a mi alrededor. Me lancé entre los restos de un tranvía volcado y seguí corriendo, con el corazón latiendo como una alarma dentro del pecho. La guerra, pensé, no necesita frentes. Te encuentra donde sea. Me escondí en el sótano de un edificio incendiado. Dentro, el aire era espeso, lleno de hollín y ceniza. Podía oler la muerte en cada rincón. Las paredes estaban marcadas con nombres, oraciones, fechas. Entre ellos, uno me llamó la atención. Wir warten auf Frieden. Esperamos la paz. Esas palabras escritas por una mano temblorosa me dolieron más que cualquier herida. Aferrado a mi diario, comencé a escribir mientras afuera se escuchaban los pasos. Escribir se volvió mi única forma de respirar. Cada palabra era una súplica silenciosa para no desaparecer. Anoté lo que veía, lo que temía, lo que aún recordaba de casa. Pensé en mi hermana, en su carta antes de partir. Prométeme que volverás. Y me reí en silencio, con una risa rota que se perdió entre los ecos. Cuando el ruido cesó, me atreví a salir. La calle estaba vacía, pero el miedo no. Caminé por un corredor de ruinas donde las paredes parecían cerrarse sobre mí. De pronto, escuché un gemido. Era un hombre, herido, apoyado contra una puerta. Llevaba uniforme alemán, y su pierna sangraba sin parar. Me miró sin reconocerme, o tal vez fingió no hacerlo. Le ofrecí agua. La aceptó sin decir palabra. Durante unos minutos no fuimos enemigos, solo dos hombres cansados intentando no morir en el mismo día. Él me preguntó, con voz débil, ¿por qué sigues escribiendo? No supe qué responder, quizás porque es lo único que todavía obedece mi voluntad, quizás porque, mientras escribo, la guerra no puede silenciarme. Me miró con una tristeza infinita y murmuró, entonces escríbelo todo, que alguien recuerde lo que hicimos aquí. Me quedé junto a él hasta que su respiración se apagó. Le cerré los ojos, cubrí su rostro con un pedazo de tela y continué caminando. Cada paso era más lento, más pesado. La ciudad parecía hundirse, tragándome con ella. Escribí en mi diario, hoy ayudé a mi enemigo a morir en paz. Y esas palabras me dolieron más que cualquier bala. Al caer la noche, encontré refugio en un edificio abandonado. Me senté junto a una ventana rota, desde donde podía ver el cielo incendiado. El perro se acostó a mi lado, temblando. Le acaricié el lomo y cerré los ojos por un momento. El viento traía el olor de la guerra, mezclado con el llanto de una ciudad moribunda. Y comprendí algo terrible. No era la Gestapo quien me perseguía. Era la memoria. Y de ella, nadie escapa. Esa noche la lluvia cayó sin descanso, arrastrando consigo el polvo y la ceniza que cubrían las calles. Caminaba sin rumbo, con el diario bajo el abrigo y el perro cojeando a mi lado. Mis fuerzas se agotaban. Cada paso era una lucha entre seguir respirando o dejarme caer entre los escombros. Cuando vi una luz a lo lejos, pensé que era una trampa. Pero el cuerpo ya no obedecía al miedo. Golpeé la puerta una sola vez y esperé el disparo que nunca llegó. Una mujer abrió. Su rostro estaba cubierto de hollín y cansancio, pero sus ojos tenían una claridad que me desarmó. Me observó unos segundos, luego miró el uniforme destrozado bajo mi abrigo. No dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza para que entrara. A su lado apareció un niño, de no más de 10 años, sosteniendo una vela. Me miró con curiosidad, sin saber que en mí se escondía el enemigo del que tanto le habían hablado. Dentro, el aire olía a sopa y humedad. En la mesa había 2 platos y una radio sin vida. La mujer me señaló una silla. Yo quería hablar, explicar quién era, pedir perdón por todo lo que mi país había destruido, pero las palabras no salían. Ella colocó una taza de agua frente a mí. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por agotamiento. Mi marido no volverá, murmuró, como si se hablara a sí misma.
Yo solo bajé la mirada. El niño se acercó, curioso, y me preguntó si era piloto. Asentí. Sus ojos se iluminaron como si no entendiera que los aviones también podían matar. Dibujó con un pedazo de carbón una silueta en la pared, un avión con alas torcidas. Mi padre decía que volar era ser libre, dijo. No tuve valor para decirle que su libertad cayó en llamas sobre la misma ciudad donde él dormía. La mujer me vendó una herida en el brazo. Lo hizo con cuidado, sin preguntar nada. En sus ojos había un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mientras lo hacía, la radio chispeó por un momento y se escuchó una voz. «Berlín resistirá hasta el final». Ella apagó el aparato. «Nadie resiste para siempre», dijo con voz baja, casi como una plegaria. Esa noche dormí en el suelo, junto al perro. La casa crujía con cada bomba lejana. El niño se acercó y me dio una manta. «Mi madre dice que el frío mata más que las balas», susurró antes de volver a su rincón. Me quedé despierto largo rato, mirando la vela parpadear sobre la mesa. Pensé en mi madre, en lo que sentiría si alguien como yo llamara a su puerta en medio de la guerra. Y por primera vez desde que caí, recé. Por la mañana, el niño me mostró una caja llena de cartas. Eran de su padre, escritas desde el frente oriental. No todas habían llegado completas. Algunas estaban quemadas, otras manchadas de barro. Mi madre las lee cada noche, aunque ya se las sepa de memoria, me dijo. Tomé una en mis manos y sentí el mismo temblor que al escribir las mías. Entendí entonces que, en ambos lados, las cartas eran las últimas formas de decir te amo sin que la guerra lo destruyera todo. Al mediodía escuchamos voces afuera, golpes en las puertas. La Gestapo estaba revisando casa por casa. La mujer me miró sin decir nada y señaló el sótano. Me escondí detrás de un muro de carbón y polvo. El perro se quedó conmigo, inmóvil. Desde abajo oí los pasos, las preguntas, las respuestas tensas, el sonido de una bofetada. Luego, silencio. Y después, la puerta cerrándose. Cuando salí, ella estaba llorando en silencio. El niño la abrazaba. No pregunté qué había ocurrido. Solo supe que, por protegerme, había puesto su vida en peligro. Intenté agradecerle, pero ella negó con la cabeza. «Vete antes de que vuelvan», dijo. Su voz no era de miedo, sino de resignación. La guerra ya se lo había quitado todo. No quería que le arrebatara también la culpa de salvar a un enemigo. Antes de irme dejé sobre la mesa mi medalla de identificación, no como pago, sino como prueba de que no todos éramos monstruos. El niño me acompañó hasta la puerta y me susurró. «Vuelve a volar, pero esta vez no tires nada». Sonreí con tristeza. Cuando crucé la calle, el cielo volvió a rugir. El sonido de los aviones aliados retumbó sobre las ruinas. Y comprendí, mientras escribía en mi diario, que aquel hogar perdido en Berlín había sido el único lugar donde la guerra se detuvo, aunque fuera por una noche. No había caminado ni 2 calles cuando escuché los gritos. Alguien me había visto salir de la casa. Una voz masculina, áspera, gritó algo en alemán, y de pronto el sonido de los pasos se multiplicó. El perro ladró, y eso bastó. Corrí entre los escombros, pero el cansancio ya no me dejaba avanzar. Sentí el golpe seco de una culata en la espalda y caí de rodillas sobre el barro. El diario se me escapó de las manos. Uno de ellos lo recogió y lo hojeó con desprecio, riendo. Me arrastraron por las calles como si fuera un trofeo. A cada paso, las miradas me atravesaban. Algunos escupían al suelo, otros bajaban la vista. No sé si era odio, miedo o simple cansancio. El cielo estaba gris, cargado de humo, y la lluvia comenzaba a caer otra vez. Los soldados me llevaron hasta un edificio medio derrumbado, donde una bandera raída aún colgaba del techo. Allí me empujaron a una sala oscura que olía a humedad y sangre seca. El interrogatorio fue breve. Querían nombres, escuadrones, códigos. Yo solo repetía lo mismo. «Mi avión fue derribado. No sé nada más». Uno de ellos me golpeó con el dorso de la mano.
Otro encendió un cigarro y me observó en silencio, exhalando humo sobre mi rostro. Los americanos siempre dicen lo mismo, murmuró. Luego me arrojaron a un rincón. La puerta se cerró con un ruido metálico que aún resuena en mi cabeza. En la oscuridad, busqué el diario con las manos, pero no estaba. Lo habían confiscado. Me quedé solo, con el eco de mi respiración y el olor del miedo. El suelo estaba frío, cubierto de humedad. Me apoyé contra la pared y traté de recordar el rostro de la mujer y el niño. Pensé en si seguirían vivos, o si mi visita los había condenado. Afuera, un reloj marcaba las horas con golpes secos. Cada uno era una cuenta regresiva. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas, tal vez días. En algún momento trajeron pan duro y un vaso de agua. Lo dejé sobre el suelo. El hambre ya no dolía. El cuerpo se había rendido. Lo único que seguía despierto era mi mente, aferrada a la necesidad de escribir. Así que tomé un trozo de carbón del suelo y comencé a escribir en la pared. Palabras torcidas, incompletas, como si el muro fuera mi última hoja. Escribí mi nombre, mi rango, y luego las frases que más temía olvidar. Caí sobre Berlín. Vi el rostro de mis enemigos y eran humanos. Vi la guerra de cerca, y era mía. Cada palabra era un golpe, una confesión. Sabía que al amanecer me sacarían de allí. Podía oír cómo preparaban algo afuera. Voces, pasos, el sonido metálico de un arma siendo limpiada. La rutina del final. En algún momento escuché un gemido en la celda contigua. Era otro prisionero. No hablaba inglés, pero nuestras respiraciones se sincronizaron. Dos hombres separados por un muro, compartiendo la misma espera. Golpeé suavemente la pared. Él respondió de la misma forma. Esa fue nuestra conversación. 2 golpes, silencio, 2 golpes. Era suficiente para no sentirme solo. Pensé en mi madre, en las cartas que nunca recibiría. Pensé en las cosas que no dije, en las disculpas que no supe pedir. La guerra nos enseña a matar, pero no nos enseña a perdonar. Quizás eso sea lo más inhumano de todo. Quise cerrar los ojos y recordar mi casa, el olor del verano, el sonido de los grillos. Pero lo único que vi fueron ruinas. Y comprendí que, incluso si sobrevivía, nunca volvería a salir de Berlín. No del todo. Cuando abrieron la puerta ya no sentí miedo. Solo una calma extraña. Como si mi cuerpo hubiera aceptado su destino antes que mi mente. El oficial que entró llevaba mi diario en las manos. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó. Asentí. Lo hojeó unos segundos y dijo en voz baja: Mi hermano murió en Hamburgo por una bomba americana. Me miró con una mezcla de ira y tristeza. Luego salió sin decir nada más. Y supe que la decisión ya estaba tomada. Ahora escribo estas últimas líneas con un pedazo de carbón sobre la pared que me mira morir. Afuera, el cielo vuelve a rugir. No sé si son los míos o los suyos los que bombardean. Solo sé que todos buscan lo mismo: sobrevivir a su propia culpa. Si alguien encuentra estas palabras, que sepa que no escribí por gloria, ni por redención. Escribí porque era lo único que aún me hacía sentir vivo. Y si mañana no despierto, al menos sabrán que un enemigo también puede llorar por lo que destruyó. La noche se ha vuelto interminable. Afuera, el cielo tiembla bajo los bombardeos, pero aquí dentro solo reina el silencio. El guardia me ha dejado una vela. No sé si por compasión o por ironía. La llama tiembla, igual que mis manos. He decidido escribir hasta el final, aunque ya no tenga papel. El muro frente a mí se ha llenado de palabras. Nombres, fechas, promesas rotas. Quizás eso sea lo único que quede de nosotros, las palabras que no pudieron quemarse. Pienso en la mujer que me salvó, en el niño que me habló de libertad. Pienso en el soldado al que ayudé a morir, y en el perro que aún debe vagar por las ruinas buscándome. Cada rostro que vi en Berlín se mezcla ahora en mi mente. No eran enemigos, eran reflejos. Si algo aprendí en estos días, es que el odio no nace en el corazón. Lo siembran desde arriba, igual que nosotros lanzábamos las bombas. Y esas semillas siguen cayendo, incluso ahora, mientras escribo.
El guardia vuelve. Me observa a través de la reja y deja un trozo de pan sobre el suelo. Sus ojos evitan los míos, pero hay algo en su gesto, algo que reconozco: humanidad. Quisiera decirle que no lo culpo, que entiendo. Somos piezas del mismo engranaje, y ambos sabemos que nadie detiene la máquina de la guerra sin ser aplastado por ella. Cuando se va, me quedo mirando el pan sin tocarlo. Ya no tengo hambre, solo sed de redención. Recuerdo el cielo antes del impacto. Las nubes parecían un mar quieto, y el sol reflejaba el brillo metálico de mi avión. Desde allí, todo parecía limpio, casi hermoso. Nunca pensé que ese mismo cielo sería mi juez. Caer fue mi castigo, pero también mi salvación. Desde el suelo, vi lo que nunca quise mirar desde arriba: los rostros de aquellos que llamábamos objetivos, rostros que lloran, rezan, aman, rostros que también sangran. He pasado tanto tiempo escribiendo que ya no sé si lo hago por dejar testimonio o por compañía. Cada palabra me mantiene respirando un poco más. Quizás alguien encuentre estas paredes cuando todo termine. Quizás lea mi nombre y piense que fui un enemigo, un asesino, un cobarde. Pero si acaso puede sentir algo entre estas líneas, que entienda que también tuve miedo, que también recé antes de dormir, que también soñé con volver a casa. El sonido de las botas se acerca. Escucho órdenes breves, el ruido de un cerrojo, la respiración de los hombres al otro lado. El amanecer está cerca. Lo sé porque el aire huele a metal, a humedad y a final. Guardo un pedazo de tela en el bolsillo, con una palabra escrita en inglés: home. La arranqué del forro de mi chaqueta el primer día, como si guardarla fuera una forma de no perderla del todo. Ahora la aprieto en mi mano como si fuera una oración. El guardia abre la puerta y me hace una seña. Sus labios tiemblan cuando dice: es la hora. Camino sin resistencia. El pasillo está oscuro, iluminado solo por destellos de fuego que se filtran desde afuera. Cada paso resuena como un eco hueco, un recordatorio de que sigo aquí, aún por unos minutos más. El aire afuera es frío. El suelo está cubierto de barro y sangre vieja. Frente a mí, un muro. Nada más. Pienso en escribir una última frase, algo que resuma todo, pero las palabras se agolpan, se mezclan, se deshacen. No hay frase que contenga lo que siento. No hay idioma que explique el peso de mirar la muerte y no odiarla. Solo cierro los ojos y murmuro algo que ni siquiera sé si creo: que todo esto sirva para algo. El guardia me ata las manos con cuidado, casi con ternura. Su voz tiembla al ordenar: mira al frente. El primer disparo no se escucha, solo el silencio que lo sigue. Por un instante, siento el cuerpo flotar, ligero, libre, como si volviera a caer del cielo, pero esta vez sin miedo. Veo Berlín desde arriba, ardiendo, respirando entre humo y polvo, y entre las ruinas, la mujer, el niño y el perro, mirando al horizonte. No sé si son recuerdos o esperanza, solo sé que, por un segundo, el mundo parece en paz. Si alguien encuentra mi diario o estas paredes manchadas de carbón, que sepa que no escribí para ser recordado. Lo hice para no olvidar lo que vi aquí, porque algún día, cuando los cañones callen y los hombres regresen a casa, alguien tendrá que contar lo que el cielo le hizo a la tierra. Y tal vez entonces, entre las ruinas, alguien entienda que la guerra no termina cuando cesan las balas. Termina cuando el último enemigo se atreve a escribir: yo también tuve miedo. El cuerpo del piloto fue hallado días después, entre los restos de un edificio derrumbado. Junto a él, un cuaderno ennegrecido por el fuego, con páginas que aún conservaban trazos de tinta y ceniza. Nadie supo su nombre. Los soldados que lo encontraron dijeron que en una de las paredes había escrito una sola palabra antes de morir: Human. No América. No Victoria. Solo eso. Como si al final hubiera comprendido que ninguna bandera vale más que una vida. Las ruinas de Berlín fueron reconstruidas con el tiempo,
pero las palabras del diario nunca desaparecieron del todo. A veces, los obreros que trabajaban en la zona decían escuchar ecos en la noche, golpes suaves contra las paredes, como si alguien siguiera escribiendo. Quizás no eran fantasmas, sino memorias que se negaban a ser olvidadas. Porque cada guerra deja algo más que cadáveres, deja historias, y las historias, cuando se cuentan, no mueren. Si esta historia llegó hasta ti, no la escuches como un relato lejano. Escúchala como un susurro de quienes vivieron lo que no debía repetirse. Y si crees, como aquel piloto, que incluso en tierra hostil aún hay lugar para la compasión, suscríbete al canal y comparte esta historia para que las voces de la guerra sigan vivas. Porque recordar no es mirar al pasado, es impedir que vuelva a suceder.